Hay una frase muy conocida que dice que el diablo, cuando no tiene que hacer, espanta moscas con el rabo. Algunos políticos, ante la falta de imaginación y de propuestas viables e interesantes para la sociedad, no se les ocurre otro objetivo urgente que espantar o eliminar la clase de religión de los centros escolares. Teniendo en cuenta que la clase de religión ha existido toda la vida en la mayoría de los países europeos, incluida España, uno se pregunta por qué diablos, y valga la redundancia, estos diablillos están tan obsesionados en meterse con la religión y con la Iglesia. Sin necesidad de exprimir el cerebro para buscar una explicación, encontramos varias. La primera sería el miedo a la libertad, un miedo típico de todas las dictaduras, especialmente las comunistas. Para ellos solo es válido su pensamiento único, y no quieren que nadie les haga la competencia. En el fondo también son celos y envidia. Y claro, la clase de religión es libertad. La eligen libremente los padres y alumnos que lo desean, más del 60% en toda España. Si se pudiera elegir no ir a matemáticas o a lengua, seguro que muchos de los que ahora van no irían. A religión van porque quieren. A muchos de los enemigos de la clase de religión se les cae la baba hablando de la libertad de expresión, o de la libertad de elegir ser macho o hembra, de la libertad de cátedra, pero tratándose de uno de los derechos humanos tan fundamentales como es la libertad religiosa o la libertad de enseñanza, ya se emplea otra vara de medir. Otra causa puede ser el miedo a la democracia. Me decía un padre, el que paga manda. Los padres pagamos impuestos y si queremos que nuestros hijos tengan clase de religión en la escuela, tenemos derecho a ello. Y hoy por hoy somos mayoría absoluta, bastante más del 50%. Tiene razón este padre. En efecto, la religión a principio de curso es un auténtico referéndum, es un auténtico ejercicio democrático que debería ser respetado. Pero ello no significa que no tuvieran el mismo derecho aunque fueran minoría. De hecho, también otras religiones o confesiones religiosas, como evangélicos o musulmanes, tienen clases de religión. No se trata, por tanto, de un privilegio de la Iglesia Católica. La Constitución española lo deja muy claro. Quizá por eso algunos tienen tantas ganas de reformarla. La religión es cultura. Muchos quisieran sacar la enseñanza de la religión de la escuela, diciendo que la religión se aprende en la iglesia o en la catequesis, olvidando que una cosa es la catequesis y la liturgia y otra la enseñanza religiosa escolar. La escuela tiene que ayudar a la formación cultural y la religión forma parte fundamental de la historia y de la cultura, de tal manera que la ignorancia religiosa es incultura. Cuentan que en una excursión de estudiantes a Florencia, al encontrarse ante la estatua de David, uno preguntó a ver quién era David. Sin el conocimiento de la religión hay muchísimas obras de arte, de literatura, de música, de arquitectura que nunca se entenderían. Hay quienes dicen que el estudio de la religión no tiene carácter científico y que por lo tanto no debe formar parte del currículo escolar. Ciertamente no es una ciencia experimental como la química o la física, pero es una ciencia humana como la historia, la literatura o la filosofía, y se rige por el método científico. No prescinde de la razón, al tiempo que utiliza numerosas ciencias auxiliares, la geografía, la literatura, la historia. El alumno además tiene derecho a defenderse en la escuela de los ataques que en ella pueda recibir su fe. Por ejemplo, un alumno puede encontrarse con que al profesor o profesora de filosofía se le ocurre decir que Dios no existe ni creó el mundo, o que la Biblia solo dice mentiras, y ver el alumno cómo se tambalea su fe. La escuela, mediante la clase de religión, debe ayudarle a salir de dudas y a ver cómo la ciencia y la fe no son incompatibles. El profesor de ciencias naturales tal vez se atreva a decirle que la religión está equivocada porque contradice
la teoría del evolucionismo, y en clase de religión le aclararán que se puede admitir la evolución de las especies sin quitarle ningún mérito a Dios creador. O pudiera ser que un profesor de historia, fijándose solamente en determinados aspectos negativos de la historia de la Iglesia, aproveche para desacreditarla. La clase de religión servirá para poner las cosas en su sitio. El alumno tiene derecho a que le aclaren las dudas. También se dice que no se puede evaluar la fe, por tanto que no puede haber notas de religión. Pues bien, es cierto que no podemos poner calificación a la fe de una persona. Sin embargo, tienen razón que la fe no se evalúa, pero en clase de religión no se pone la nota por la fe. Se puede dar perfectamente el caso de que un ateo saque un 10 en religión y que un alumno muy creyente la suspenda porque no sabe nada. Un ateo puede saber los libros de la Biblia o los concilios cristológicos o los 10 mandamientos o el nombre de los apóstoles y profetas, y un católico podría no saberlo. Permítanme la inmodestia de decirles que en tiempo saqué un 10 en un curso sobre marxismo y no soy marxista. La asignatura de religión tiene unos contenidos objetivos que son perfectamente evaluables. El conocer la Biblia o el mensaje de Jesús o la organización de la Iglesia es tan normal como conocer la vida y obra de Buda o los 5 pilares del Islam o las obras de Lope de Vega. Se trata de datos objetivos que han tenido mucho que ver, además, en el desarrollo de la historia de la humanidad. Así como no se entiende el mundo árabe sin el Islam, pues es imposible entender a Europa y a Occidente sin el cristianismo. La religión es la respuesta a las grandes preguntas y la escuela tiene que ayudar a responder las grandes preguntas. Si el ser humano se distingue por su dimensión espiritual, esta siempre será incompleta, esta formación, si descuida este aspecto. No sería una formación integral. El alumno necesita dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá de la muerte. Si se descuida esta formación, diríamos que esta dimensión, la formación es incompleta. Sin la religión no estaríamos ante una formación integral. Por otra parte, hoy se habla mucho de educación en valores. Recuerdo haber oído afirmar que la religión cristiana no ayuda a educar en valores. Evidentemente estoy en total desacuerdo. Solo puede decir esto quien ignore a la religión o tenga una visión muy pobre de la misma. Los aspectos más positivos de la civilización occidental, entre los que hay que situar la defensa de los derechos humanos, tiene una enorme deuda con el Evangelio. Por otra parte, razón tenían los antiguos cuando decían que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o los que dicen que la muerte de Dios es la muerte del hombre. Por tanto, la religión, el estudio de la religión, es totalmente necesario y legítimo en la escuela para dar una formación integral del ser humano y para tratar de buscar siempre la verdad. A los cristianos se nos podrá acusar de no cumplir aquello que creemos y anunciamos, pero conocer y llevar a la práctica los valores del Evangelio es lo mejor que se puede aprender y realizar al servicio de cada ser humano y de toda la sociedad. Por eso no hay ninguna razón para expulsar la enseñanza de la religión de la escuela.